¿Cuántos aguardan el momento de la venida del Señor con esperanza? Sentí que era necesario traer a nuestro culto una reflexión de la palabra que nos pusiera de frente ante este suceso que recientemente ha conmovido a nuestra iglesia. Un momento que genera dolor, pero también genera muchas preguntas. Y no todas las preguntas tienen respuesta. ¿Usted lo sabía? ¿Usted sabía que no todas las preguntas tienen respuesta? Pero hay respuestas que el Señor espera de nosotros. A veces, respuesta de reflexión, respuesta de humildad, respuesta de confianza en nuestro Creador. Durante las últimas horas he escuchado palabras, pero también he visto lágrimas. He visto silencio. He visto miradas perdidas y preguntas al interior. Pero mi gozo, ¿saben cuál es? Es que he visto una iglesia hacer familia. He visto manos convertirse en abrazos. He visto corazones palpitar con amor. La fugaz partida de Robin es un aguijón que nos devuelve a la humildad, a lo verdaderamente importante, a nuestra temporalidad, a nuestra transitoriedad, a la gratitud del salmista cuando se preguntó ahí en el Salmo 4:8, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo creaste un poco inferior a los ángeles, pero lo coronaste de gloria sobre toda la creación. Este momento nos recuerda que todos vivimos una tensión entre dos realidades: el sufrimiento presente y la esperanza futura que todos aguardamos, que es el cumplimiento final de todas las promesas de Dios. Cada vez que pasamos por una experiencia dolorosa, por una prueba insoportable o sufrimos una pérdida irreparable, tenemos esa sensación de que este no es el mundo que Dios quiso para nosotros. Entonces pensamos, ¿por qué estamos aquí todavía? ¿Y por qué Dios no acaba de poner todas las cosas en su lugar? El apóstol Pablo describió esta tensión de manera majestuosa en su carta a los Romanos, que quiero leerte hoy una porción de esta carta, en el capítulo 8. A partir del versículo 18, allí Pablo nos explica por qué experimentamos esta clase de sufrimientos y nos garantiza que en Dios podemos aguardar con esperanza. Que tenemos una esperanza firme e inconmovible y que podemos esperar en Él. Así que me gustaría leerles Romanos 8, a partir del versículo 18. Dice la palabra del Señor: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza.
porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esta palabra? Hay aquí una gran historia que no podemos perder de vista. Se trata de una revisión, de una relectura de la historia de Israel para explicar la historia actual del mundo, pero en Cristo. Porque toda la historia del mundo actual debe verse con los lentes del que ama a Cristo y de la vida en Cristo. De la misma manera que Dios llevó a Israel a Egipto para convertirlo en una nación liberada de la esclavitud, Dios ha sujetado a la creación, a la disfuncionalidad, para también traerla a la libertad que Él quiere para todos los que aman a Dios. Para que en todo se manifieste su poder y su gloria. Para que todos reconozcan que quien único puede dar vida y renovación es Cristo Jesús. Solo esos que puedan ver este movimiento en la historia podremos disponernos a guardar con esperanza las promesas de libertad en Cristo. A veces uno pronuncia la palabra esperanza y se pierde como un susurro en un mundo de tanta vileza, de tanto sufrimiento, en un mundo que parece que por un momento va a sucumbir a la fuerza del pecado. Y yo me pregunto, ¿cómo en un momento como este esa palabra puede cobrar fuerza? Que uno diga, mi esperanza viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se dormirá, ni adormecerá el que guarda Maranata. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. La palabra de Dios atravesó el umbral de la muerte para declarar vida nueva en Cristo. La esperanza pareció apagarse en Jesús cuando el dolor lo llevó a experimentar la muerte. Pero, dice Pablo, los sufrimientos presentes, ya sea que queramos esos sufrimientos o no, nos presentan una realidad
que está ahí y que no podemos ignorar. Iglesia, vivimos en un mundo quebrado y disfuncional. Hay un acontecimiento que es luz en este mundo. Hay una esperanza que es fundamento firme para los hijos de Dios. Un acontecimiento que cambió la historia de la humanidad y del que Pablo habla a lo largo del capítulo 8 de Romanos. En este mundo caído, en este mundo vencido por el pecado, fue derramado el Espíritu Santo para cambiar toda realidad y darle una esperanza a los hijos de Dios. El Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, ahora ha dado vida a nuestros cuerpos mortales. Algunos dicen que la resurrección que todos experimentaremos será el momento en que pasaremos de muerte a vida. Mas yo les digo algo. La resurrección de los muertos no será pasar de muerte a vida. No. La resurrección de los muertos será para aquellos que duermen, pasar. Ya pasaron de muerte a vida y después de la vida a vida nuevamente. Porque todos los que estamos aquí ya hemos pasado de muerte a vida. Y luego seremos resucitados con un cuerpo glorificado a una vida aún más gloriosa. Y los sepulcros no podrán detener al espíritu de vida. No lo podrán detener. Porque cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero lo lindo de todo es que los muertos en Cristo no están muertos, están vivos. Porque Dios no es Dios de los que mueren, sino de los que viven. Es un Dios de vivos. Esa es la actividad del Espíritu Santo. Nos asegura que los sufrimientos presentes palidecen ante la incomparable gloria que será manifestada por nosotros. Y uno se pregunta, ¿cómo Pablo se atreve a decir algo como esto? Y pensemos por un momento, si con la obra inicial del Espíritu en nosotros, a pesar de todas las pruebas, hemos llegado a sentir paz, hemos encontrado sentido para nuestras vidas, hemos hallado un proyecto de familia, hemos encontrado comunión con Dios. Uno se pregunta, si en el mundo difícil, donde el Espíritu Santo ha irrumpido para darnos paz, un proyecto de familia, comunión con Dios, ¿cómo será ese momento en el que el Espíritu haya concluido la obra en nosotros y seamos recibidos por Cristo? Si usted muchas veces ha mirado hacia la vida y ha dicho, oye, de verdad que lo mejor que me pasó fue haber conocido al Señor. La vida esa que yo llevaba antes no la agradaba a Dios. Dios mío, todo lo que yo hacía, vivía en un pecado que a Dios no le agradaba. Mira ahora, o sea, definitivamente Dios ha hecho algo maravilloso. Ahora imagínense usted el momento de la glorificación de los hijos de Dios. Que llegue, que venga ya por cada uno de nosotros. Porque la creación será liberada de la corrupción que la esclaviza. Sí, hay corrupción en cómo los seres humanos ejercen el propósito. ¿Saben que Dios nos dio 3 grandes regalos cuando nos creó? El primer gran regalo que Dios nos dio fue
vida. Nos dio vida, sopló espíritu en nosotros, vida. El segundo y gran regalo que el Señor nos dio fue la libertad. Deciden ahí ustedes de dónde quieren comer, pero no coman de este, pero son libres para decidir. Y este es el gran regalo que el Señor nos dio, fue autoridad. Le dijo al hombre y le dijo a la mujer: ustedes junticos los dos, procreen y sojuzguen la tierra. Toda esta creación la pongo bajo ustedes, su servicio y su autoridad. 3 grandes regalos. ¿Y qué ha hecho el hombre con la vida que Dios le dio? La ha echado a un lado. ¿Qué ha hecho el hombre con la libertad que Dios le concedió? En lugar de amarle, alejarse. ¿Y qué ha hecho Dios con la autoridad que el Señor le dio? Se ha hecho Señor de sus hermanos, explotador de sus hermanos, pisoteador de sus hermanos. Así han hecho los reyes de las naciones. 3 grandes regalos que Dios concedió al hombre. Pero el Espíritu de Dios ha irrumpido en la creación para devolvernos lo que el Señor diseñó para nosotros. Y lo primero que el Espíritu Santo da a aquellos que abren su corazón es devolverle la vida que una vez le fue quitada. Lo segundo que el Señor te da es verdadera libertad. Libertad, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Libertad para que puedas decidir. Y nuevamente está el árbol del conocimiento del bien y del mal delante de ti, para que decidas qué camino tomar, qué hacer con lo que ha sido puesto en tus manos. Te da libertad, porque la única manera de expresar genuinamente el amor de Dios es a través de la libertad. Por eso Dios te ha concedido libertad, pero también restaura la autoridad. Autoridad que nos concede el Espíritu Santo para dar palabra de vida. Palabra de vida a los que nos rodean. Palabra de vida donde quiera que nos encontremos, porque la palabra ha sido dada. La palabra ha sido dada. Cuando Jesús fue invitado por la muerte a sus dominios, Jesús le dijo al diablo: Pipo, dame las llaves. Porque Él vino para deshacer las obras del diablo. Él vino para vencer al que tenía el imperio de la muerte. Y hay una exaltación en la palabra de Dios en este momento cuando dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Viste a Cristo y retrocediste? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿No lo pudiste retener? Y así mismo será con cada uno de nosotros. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos ahora le ha dado vida a nuestros cuerpos mortales. A Él toda gloria. Quiero imaginarme con ustedes este momento que se describe en Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 1 al 7. Son 7 versículos que quiero leerte para que todos juntos podamos, por una ventana, mirar al momento que Dios tiene preparado para nosotros. Dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas
Voy a hacer un paréntesis, ahora vamos a continuar, pero solamente para recordarles lo que ha hecho el Espíritu en nosotros. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las primeras cosas, recuerden que ya el Señor está haciendo una obra en nosotros. Dice el versículo 5, y el que estaba sentado en el trono. No estoy hablando de un hombre mentiroso. No estoy hablando de un hombre en el cual la gente confía y después se muere y se acabó. Estoy hablando del que murió, del que resucitó y está sentado en el trono. Palabra fiel y verdadera. Escuchen. He aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y escucha, el que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Sí, en este momento de tribulaciones presentes, quizás algunos de los hijos sean separados de sus padres. Pero quiero decirte a ti, querida madre, a ti, querido padre, somos hijos de Dios. Y cuando Él nos llama hijos, nada nos puede separar de su mano. Aguardar con esperanza es reconocer la obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo reposa sobre algo o interviene o mora en alguien, eso es sinónimo de que el Espíritu Santo está creando nueva vida. Y usted pensará, oye, eso de que la creación sufre dolores de parto, producto del pecado, qué difícil es. Qué difícil, porque quiere decir que estás... ¿Cuántas mujeres han sufrido dolores de parto? La primera vez, cuando la pastora dio a luz, lo primero que me dijo fue que nunca había tenido un dolor tan grande como ese. Y nosotros tuvimos que pasar un tiempo para que ella se recuperara y poder buscar a Calecito, segundo niño. Pero cuando íbamos en el carro para el hospital, el día que dio luz a Caleb, me cogió por la mano y me dijo, no paro más. Porque duele. Y mucho. Pero fíjense ustedes qué clase de dolor. Qué clase de dolor. Que cuando esa criatura sale por ahí, la madre lo abraza y hasta se para. La creación está sufriendo dolores de parto porque el Espíritu Santo está creando algo nuevo. En un mundo al cual no pertenecemos, en una tierra que está corrupta, pero que está el Espíritu Santo venciendo. Y duele mucho, pero cuando los hijos de Dios sean manifestados, toda la tierra alabará. Toda la creación alabará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Por tanto, no ignores el poder del Espíritu que mora en ti. Cuando alabes al Señor, hazlo de corazón. Tú le estás dando palabras al Rey del Universo, al que puso su Espíritu en ti para que tengas vida nueva. Alaba con fuerza. Cada vida que se vuelve a Cristo
No es por una palabra dada con sabiduría humana, es por el poder del Espíritu que actúa en esa persona. Cada consejo que compartimos, hagámoslo con temor y temblor. No demos consejo de mal. No seamos partícipes de las obras de las tinieblas. Demos consejos de vida. Cada palabra que demos que sea de edificación. Edificación para la gloria de Jesús. Porque somos un pueblo que ha sido llamado por Dios para vivir en las cosas nuevas. En las cosas nuevas. ¿Qué te importa a ti que este mundo te considere de una manera o de la otra? Cuando este mundo toma de ti lo que quiere, después te vomita. Mas aférrate al Señor, porque aferrado a Cristo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No te sueltes, no te sueltes, no te sueltes del Señor. Aguardar es sinónimo de depender del Espíritu. Y la oración ilustra perfectamente esto. Fíjense ustedes qué ilustración más poderosa de lo que significa la obra de Dios para toda la creación. O sea, Pablo dice que como mismo la creación gime porque el Espíritu Santo está en ella, y sufre dolores de parto, Pablo hace una comparación con los que oramos al Señor. Y Pablo dice, cuando nosotros empezamos a orar y no sabemos cómo orar, porque muchas veces no sabemos cómo orar, porque muchas veces no logramos entender la voluntad de Dios, porque muchas veces no logramos entender el propósito de Dios. Mas Pablo te dice, si con toda humildad tú te rindes al Espíritu y comienzas a orar, pero pidiendo que sea Él quien muestre el camino, quien muestre su voluntad, dice Pablo, el Espíritu Santo comienza a interceder por nosotros con gemidos indecibles, conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuáles preguntas tienes? Muchas veces hay personas que quieren tener todas las respuestas y quieren responder todas las preguntas, así sean las más difíciles, y determinan y dicen, y esto pasó por esto y por esto, y yo sé que esto pasó por esta otra cosa, y tienen las respuestas para todo. Pero Pablo nos está diciendo, a veces no sabemos. Por lo tanto, no se trata tanto de un conocimiento como de una actitud. Si no sabemos, rindámonos al Señor, porque Él tiene respuesta para todo. Y pidamos al Señor que nos guíe en su voluntad. Pero hacerlo con humildad, reconocer nuestra debilidad, porque mientras nosotros menguamos, Él crece. Y cuando el Señor ve a alguien humilde buscando su voluntad, Él envía su Espíritu Santo para ayudarlo en su debilidad. En Romanos capítulo 4, Pablo nos señala a Abraham como el ejemplo perfecto de un hombre cuya fe lo movilizó a creer en el cumplimiento de las promesas de Dios. Ustedes recordarán que Abraham tuvo que enfrentar de alguna manera la amenaza de la muerte, no en su propia vida o el rostro de la muerte, a través de dos experiencias. Una fue cuando se le dio promesa de que tendría hijos, pero su esposa Sara no podía concebir.
En su vientre no se podía producir vida. Pero aún así, creyó. Y hay un segundo momento, es cuando el Señor le concede a este hijo amado, que tiene una solicitud de entregarlo como ofrenda. Y Abraham creyó. Y cuando la ofrenda estuvo preparada, el Señor envió su ángel y le dijo: Abraham, no levantes tu mano contra el niño, porque sé que me temes y sé que me amas. Y el apóstol Pablo nos dice, fíjense la fe de Abraham, que cuando él tomó al niño, él sabía que la promesa de Dios era firme y Dios le había prometido que su descendencia sería numerosa. Y él salió en fe con su hijo, creyendo que el Señor le multiplicaría su descendencia, creyendo en lo que no se ve, llamando las cosas que no son como si fueran. Y ahora Pablo nos dice, qué gran prueba estás enfrentando, que parece que la promesa de Dios no se va a cumplir. Y Pablo nos recuerda, espera un poco y verás. Porque así como Abraham creyó en esperanza contra esperanza, él esperó y vio cumplida la promesa. ¿Y crees tú que contigo será diferente? No, nosotros también veremos cumplidas las promesas de Dios, porque todas sus promesas son sí en Cristo y en Él. Amén. ¿Cuál es el anhelo ardiente de la creación? Es ver la manifestación de los hijos de Dios. Miren lo que dice Romanos 8:28. ¿Qué versículo es este, mis hermanos? ¿Cuántos lo han leído? ¿Cuántos lo saben de memoria? ¿Y para cuántos ha sido como una espada? Vamos a leerlo. Dice así: ahora bien, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice aquí, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. No estoy diciendo al leer esta escritura que entiendo perfectamente cada detalle del obrar de Dios en este momento, porque no lo entiendo todo, la verdad. Lo que estoy diciendo es que hay una historia escrita para aquellos que guardamos con esperanza. Y es esto: no hay fuerza en este mundo que pueda impedir la voluntad de Dios para con sus hijos y su creación. No hay fuerza en este mundo que pueda detener la historia que Dios ha escrito para ti. Y si el Señor te ha dado una promesa de vida, escucha esto: Él cumplirá esa promesa. Porque los que aman a Dios han sido llamados, han sido justificados y serán glorificados. Esa es la historia. Todas estas promesas las dispondrá Dios para nuestro bien.
Y si usted continúa leyendo el capítulo 8 de Romanos, usted va a ver que Pablo comienza a decir: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿Podrá la tribulación separarnos del amor de Cristo? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Antes bien, somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Pero fíjense ustedes que el llamado de Jesús no solamente es el llamado de una voz distinguible, es el llamado de alguien que nos ama. Por eso dice: por medio de aquel que nos amó. Hay historias, gracias, hay historias de cómo en momentos terribles padres, madres, hermanos han puesto su vida en defensa de alguien muy querido. Un padre que ha visto a su hijo a punto de ser atropellado por una guagua y se ha interpuesto en el camino para salvar la vida de su hijo. Y así hay muchas historias. Hijos por sus padres. Muchas historias de amor profundo entre hermanos, entre padres e hijos, entre esposo y esposa. Pero no se ha escrito una historia de amor tan grande como esta. Porque somos vencedores por el amor de Cristo en nuestra vida. Y por eso Pablo después puede decir, en el versículo que le sigue, en Romanos 8:38, por esta razón, por el amor tan grande que Dios tiene por mí, es que estoy seguro de que vamos a empezar por lo más duro de todo. Ni la muerte, pero tampoco la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Quiero leer contigo estas palabras. Pongámonos en pie, iglesia. Vamos a leer primera epístola de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Y yo te pregunto primero, ¿cuántos valientes van a leer conmigo? Vamos a tener certeza en Jesús de esto que vamos a leer. Será segunda Timoteo. Discúlpame, creo que segunda Timoteo. Quizás lo escribí mal acá. ¿Sí? Gracias. Vamos a leer, iglesia, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Vamos a volverlo a decir. Después les voy a leer otro versículo, pero yo quiero que todos leamos esto. Muy bien. 1, 2 y 3. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Para que nadie nos intimide, para que si la muerte misma se presenta, le podamos decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, pero escucha, he guardado la fe.